Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México. Tenemos se empezó a hacer un trabajo, una pequeña investigación que me voy a permitir leer por cuestión de datos específicos en el grupo. El 1 de abril de 2015, una explosión e incendio en las plataformas de Apcatún permanente, ubicada en la sonda de Campeche, dejaría la muerte de 4 personas. De ellos son trabajadores, fueron trabajadores de Cotemar y más de una decena de heridos. El incendio en la plataforma Apcatún permanente dejó a Pemex sin 220,000 barriles de crudo diario. La baja implicada implicó un valor de 9.93 millones de dólares. El 7 de febrero de 2016, un incendio en la plataforma Apcatún A, en el Golfo de México, dejó como saldo 3 trabajadores muertos, uno de ellos también de la empresa Cotemar. El 22 de agosto de 2021, una explosión e incendio en la plataforma marina EQA2 de Pemex dejó un saldo de 7 muertos, 1 de Pemex y 2 de BMCI y 4 de la empresa Cotemar. Por la explosión, Pemex señaló una caída de una producción de 423,000 barriles, que tendría un costo de 24.9 millones por día. El 7 de julio de 2023, un incendio en la plataforma Nohoch A, que tiene Pemex en el complejo Canterbell, en la sonda también de Campeche, dejó como saldo 2 trabajadores fallecidos de la empresa Cotemar. 5 colaboradores de Cotemar que resultaron lesionados, de quienes su estado de salud se reportaba como estable, según informa la propia empresa. Un trabajador de Cotemar que sigue en calidad de desaparecido. A todo esto, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, señaló una afectación de la producción de 700,000 barriles perdidos. Todos estos incendios han dado pérdidas humanas, económicas a Pemex. Han tenido en común el trabajo que realiza la empresa contratista de Cotemar. Con todos estos acontecimientos, pues la pregunta que nosotros contamos con los contratos, se cuentan con los contratos, con 3 contratos que se han otorgado a esta empresa. Y con todos estos datos, con toda esta información que se ha obtenido, pues una de las preguntas, la pregunta sería, ¿qué es lo que está pasando? De esta forma se está beneficiando a esta empresa que todavía tiene contratos vigentes, o cuál sería el mensaje, cómo ahí se realizaría el trabajo con este tipo de empresas que finalmente, pues aparte de realizar un trabajo hacia Petróleos Mexicanos, pues también están recibiendo ellos un gran beneficio.
¿Cuál sería su opinión, señor presidente? Mi opinión es que se tiene que hacer la investigación. Eso corresponde a la Fiscalía General de la República. Se tienen que reparar los daños. Desde luego, lo más triste pues es la pérdida de las vidas humanas, de los trabajadores, sean de la empresa constructora, contratista o de Pemex. Son pérdidas de vidas que es lo que más duele. También hay pérdidas económicas y también contaminación, porque hay derrame de aceite cuando se llevan a cabo, lamentablemente, cuando suceden estos accidentes. Tienen que ver mucho estos accidentes con fallas, descuidos, falta de profesionalismo, porque hay veces que mandan a los trabajadores a hacer labores en las plataformas y hay fugas, y como sucedió en esta última ocasión, se ponen a trabajar y hay una fuga y se infiere de que esto fue lo que produjo el incendio, esa fuga que existía. Entonces, sí tiene la empresa, cualquiera de las empresas que trabajan en plataformas, en labores de perforación de pozos, en mantenimiento, tienen que tener más cuidado, tiene que actuarse más en lo preventivo, más profesionalismo. Todas estas empresas pues tienen ya mucho tiempo trabajando en la industria petrolera y hay que hacer la investigación como tú lo estás planteando, fincar responsabilidades y ver si se les tiene que castigar, ya sea con lo que es obligado, la reparación de los daños, y también con la posibilidad de suspenderle los contratos. Hay algo que quiero que se conozca, que se sepa. En el mundo, en la industria petrolera, se dejó de invertir en equipos de perforación y son escasos. Y se cobraba mucho por estos trabajos. Pemex está haciendo un ajuste para que se cobre lo justo. Para tener una idea, habían costos hasta de $20 por barril extraído, y ahora han bajado hasta $10 por barril extraído. Tengan en cuenta que un barril de petróleo se vende en más de $60. Si cuesta 20 extraerlo, la utilidad, la ganancia son 20 dólares por barril. Perdón, $40 por barril. Pero si cuesta extraerlo 10, aumenta la utilidad a $50. Por eso es un gran negocio el petróleo, y es un gran negocio porque no se le paga renta a la naturaleza, es extractivo.
es algo que nos dejó la naturaleza, el petróleo. No todos los países del mundo tienen petróleo. De los alrededor de 200 países del mundo, 20 tienen petróleo. Y uno de esos países que tiene petróleo es México, gracias a la naturaleza. Y eso nos permite financiar nuestro presupuesto en un tiempo cuando era bastante la extracción y además no pagaban impuestos los potentados. El presupuesto se conformaba básicamente de los ingresos del petróleo, hasta el 40% del presupuesto. De cada peso del presupuesto, 40 centavos provenían de los ingresos del petróleo, de la venta del petróleo. Ahora, de todas maneras, se obtiene alrededor del 25% del presupuesto del petróleo. Entonces, Pemex está haciendo un esfuerzo por bajar los costos, ¿sí?, y al mismo tiempo está enfrentando la escasez de equipos de perforación. Entonces, no es tan sencillo decir cancelamos estos contratos con estas empresas de perforación porque no se tienen equipos. Antes, cuando no se había desarrollado tanto la privatización en Pemex, en el periodo neoliberal se privatizó mucho la industria petrolera como la industria eléctrica. Antes Pemex contaba con sus equipos de perforación y eran administrados por los trabajadores de Pemex. Un equipo de perforación estaba compuesto con 15, 20 personas por turno. Los trabajadores que se les conocía, yo creo que todavía, como ayudantes de piso, los changos, que eran los que se subían en la torre de perforación para ir metiendo la tubería para perforar, y el perforador, que era como el jefe del equipo de la cuadrilla. Estos trabajadores pertenecían a Pemex, se hacía todo por administración y habían equipos de perforación de Pemex. Cuando inicia el proceso de privatización, desaparecen todos los equipos de perforación y todo se contrata con empresas privadas. Esto desde hace 30, 40 años, el tiempo que lleva el periodo neoliberal, básicamente. Entonces, hay esa situación. En el caso de los accidentes, es la Fiscalía la que está viendo este asunto. Me ha informado el director de Pemex y va a continuar la investigación y vamos a seguir haciendo un llamado a las empresas para que cuiden a sus trabajadores, para que se actúe de manera responsable. Se tendría que volver, bueno, en este caso, a rescatar estos equipos. Sí. En todo caso, fomentar la tecnología mexicana. No hay que descartarlo, no hay que descartarlo. Son de las cosas que no nos dio tiempo, porque, pues imagínense, ¿no?, remontar 36 años
de política neoliberal. Hay que optar, la política, entre otras cosas, es optar entre inconvenientes. Entonces, cuando llegamos sabíamos que teníamos que iniciar la transformación, pero que teníamos que definir con mucha claridad nuestras prioridades para no dispersar nuestros esfuerzos. Y entonces definimos que lo más importante era rescatar a Pemex, rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, en lo general, que, por ejemplo, en el caso de Pemex, no se siguiera cayendo la producción, porque se llevaban 15 años consecutivos con disminución, con pérdida, con declinación de la producción. Y si seguíamos así, íbamos a terminar comprando petróleo crudo, materia prima, porque fue muy responsable lo que hicieron. Bueno, hasta lo podemos ver, no tienes una gráfica de producción, repetirla, porque es importante. Entonces, ¿qué hicimos? Pues eso, como prioridad. ¿Cómo detenemos la caída de la producción? Y remontamos esa declinación para rescatar la producción petrolera y que no tuviésemos hoy que estar importando petróleo. ¿Por qué no pones la otra que es más? Sí, una de esta. No. Sí, esta, pues no, hay una de producción. ¿Mande? Este es, sí. Sí, pero este es global. Sí, esta es la caída, exactamente. Estos son 15 años. Miren, de 3.400.000 barriles, 3.383.000 en el 2004. Aquí encontramos 1.642.000, la mitad en 15 años. ¿Y qué hemos hecho desde que entramos? A ver si sigue la de ahora. Levantamos de 1.640.000, esto hicimos. Esto, aquí estamos. Ese es el promedio para el 23. Pero miren, y no queremos pasar de esto. Vamos a dejar aquí, porque tenemos que cuidar también este recurso, que es de todos y es de las generaciones venideras. Pero es lo que necesitamos para la segunda prioridad que nos propusimos: dejar de comprar las gasolinas en el extranjero, ser autosuficientes. Y se invirtió como nunca en la refinación. Se están modernizando las 6 refinerías, se terminó la refinería de Dos Bocas, se compró
la refinería de Deer Park, estamos construyendo 2 plantas coquizadoras, una en Tula y otra en Salina Cruz, y con eso el año próximo vamos a ser autosuficientes, ya no vamos a comprar las gasolinas, el diésel en el extranjero. Ese fue otro propósito. ¿Qué nos queda pendiente? Pues que esta producción nos rinda más si seguimos bajando los costos de extracción. También para hacer esto y para que nos alcanzara el presupuesto, porque Pemex no se ha endeudado, al contrario, tiene menos deuda que cuando llegamos, Pemex, y eso se puede probar. Entonces, ¿por qué ahora nos alcanza el presupuesto? ¿Saben qué hacían? Y esto es muy importante decirlo y estar como disco rayado, repitiéndolo, repitiéndolo, repitiéndolo. No les importaba, aunque parezca increíble, extraer petróleo. Les importaba hacer negocios con los contratos. Lo que les importaba era la corrupción, lo que les importaba era robar. ¿Saben qué hacían? Que del presupuesto de Pemex, en vez de destinarlo donde está el petróleo, en el sureste, en tierra, en aguas someras, la mitad del presupuesto de Pemex durante el periodo neoliberal se destinó al norte del país y a las aguas profundas, donde es muy poco el petróleo y donde cuesta mucho extraerlo. ¿Pero por qué hacían eso? Porque de una u otra forma obtenían contratos y era negocio para las empresas particulares, nacionales y extranjeras, sobre todo extranjeras, aunque no fuese negocio público, para la hacienda pública, para la nación. Entonces cambió eso. Entonces ahora la inversión la destinamos pues al sureste. Se empezaron a caer los pozos de la sonda de Campeche, porque fueron los que mantuvieron por años la producción petrolera, pero empezaron a declinar también porque los sobreexplotaron, querían sacar y sacar petróleo y intervinieron los pozos y los manejaron de manera irracional, contaminaron muchos pozos y se produjo mucha quema de gas a la atmósfera con todos los daños de contaminación. Entonces, esa declinación, ¿cómo la hemos venido resolviendo? Pues con los nuevos pozos, porque invertimos en exploración desde que llegamos y tuvimos suerte y encontramos muy buenos yacimientos. Y ahora por eso Tabasco vuelve a ser, luego de más de 30 años, el principal productor de petróleo en el país. Lo fue Campeche durante mucho tiempo. Entonces ahora ya con la producción de Tabasco se logra tener esta capacidad. ¿Qué nos queda pendiente? Decía, bueno, seguir ahorrando, eficientando, evitando la corrupción en Pemex. Debe seguir eso. ¿Sí? Y lo que no se pudo hacer,
recuperar la industria petroquímica, que la destruyeron, no quedó nada. Teníamos una industria petroquímica de lo mejor del mundo y de manera irresponsable la dejaron caer. Eso tampoco en un sexenio se puede hacer de nuevo una planta petroquímica, una industria petroquímica que tiene futuro, porque nos convertimos de productores y hasta exportadores de petroquímicos en importadores, porque quedaron en el abandono todos los complejos petroquímicos del país. Pero bueno, ya vendrán otros a hacer esa tarea. Ya nosotros lo que hicimos fue detener, ¿sí?, la caída en la producción, impulsar la refinación y rescatar a Pemex. Y lo mismo en la Comisión Federal de Electricidad, pero sí falta todavía más trabajo y el que se pueda ir también a el manejo de actividades que antes se llevaban a cabo por administración, y tenemos trabajadores de primera, trabajadores petroleros técnicos muy buenos. Si estamos saliendo adelante en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, con los ferrocarriles, pues es por los trabajadores. En general, los de la industria de la construcción, los trabajadores mexicanos son excepcionales. Por eso tenemos muchas obras de infraestructura, pero sí hay que pagarle bien a los trabajadores y cuidarlos, que no haya accidentes, que no se arriesguen. Hace poco una empresa, Motangil, que está trabajando en el Tren Maya, celebraba que llevaban muchísimas horas, días, meses, creo que años, sin accidente, sin un accidente. Eso debe ser también un objetivo de las empresas, el cuidar a los trabajadores. Y en la industria petrolera, qué bien que estamos tratando este tema, hace falta que haya más cuidado. Gracias, señor presidente. Y bueno, rápidamente a la redacción de La Chispa llegó una petición dirigida hacia usted de la señora Sandra Sofía Arroyo Torres, de 75 años. Esta señora lo que está reclamando y a lo que pide su apoyo es que no le han otorgado la pensión por viudez que le corresponde. Para esto ella ya tuvo un juicio, esto es en Querétaro, y la Junta 50 ya le dio un laudo a favor desde hace un año, desde abril del 2022, pero hasta el momento ella dice, pues no ha recibido nada. Esto es en su pensión que está reclamando en el IMSS. Entonces envió unos documentos junto con la copia de la resolución del juez que bueno, pide el apoyo. Eso sería todo. Gracias. Sí, aquí con Jesús lo vemos. Perfecto. Para que lo atienda Zoé Robles. ¿Sí? Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, esta semana se presentaron varios proyectos de infraestructura, de medio de transporte público en el Estado de México. En
En la semana se presentó el proyecto del tren México-Toluca, después el ramal del tren suburbano que llegará hasta el aeropuerto Felipe Ángeles y hoy el trolebús hacia Valle de Chalco. Presidente, aprovechando que están Comunicaciones y Transportes, también el Gobierno del Estado de México, si nos pueden compartir detalles acerca de qué empresas están a cargo de las obras, por ejemplo, del trolebús y también del tren suburbano. Preguntar cuál será el costo para el usuario. Haciendo un poco de memoria, presidente, usted conoce muy bien cómo fue el proyecto del tren suburbano. Cuando fue jefe de gobierno tocó firmar acuerdos y proyectos con el gobernador Arturo Montiel, con el presidente Vicente Fox en ese momento, usted como jefe de gobierno. El tren suburbano se inauguró en 2009, ya con Felipe Calderón en la presidencia, Peña Nieto en el gobierno del Estado de México. En 2008 se inauguró. En 2009 el tren suburbano tuvo un accidente, nada más que llama la atención que en ese momento no hubo partidos de oposición que le diera respaldo a los decenas de usuarios que resultaron lesionados, porque hoy a la fecha se habla de que pasajeros del tren suburbano que tuvieron el accidente en 2009 nunca fueron atendidos. Pero también el tren suburbano fue concesionado a una empresa española. El transporte público en el Estado de México es costoso, a diferencia del transporte público en la Ciudad de México. Hoy el gobernador del Estado de México nos comparte que cuando termine la obra del trolebús estará a cargo del servicio de transporte público de la Ciudad de México. También por eso llama la atención por qué será el sistema de transporte de la Ciudad de México y no el gobierno del Estado de México, cuál será la tarifa, por qué esta logística. Si nos puede compartir esos detalles de costos, detalles de construcción, qué empresas, cuánto costará el boleto del tren suburbano, también porque el costo del transporte público hacia los aeropuertos, no solamente en México sino en el mundo, tiene un costo superior por operación, por logística. Incluso el Metrobús que va de Buenavista hacia el aeropuerto de la Ciudad de México tiene un costo diferente al resto de la operación del Metrobús. Preguntarles cuál será el costo de este ramal cuando ya esté operando el tren suburbano, también el trolebús, y los detalles que nos puedan compartir acerca de construcción y empresas que están participando. Y presidente, su reflexión acerca de que el suburbano terminó siendo concesionado a una empresa española y ahora el tren suburbano con este ramal, ¿quién lo operará? Bueno, le vamos a pedir a Jorge Mendoza de Banobras, que nos está ayudando en esto, que él nos explique sobre los costos en el transporte. Y Alfredo, si quieres, también puede informar. Yo solo comentarles que en todos los casos van a haber ahorros. Va a costar menos el pasaje. En todos los casos. Es para beneficio de la gente, que bajen los costos, que sea más eficiente el servicio, que se ahorren tiempos. Eso es lo que puedo decir. Pero más a detalle, Jorge puede explicarles y también por qué se va a manejar este sistema, o el caso del tren suburbano de Toluca y también el trolebús con el metro, porque lo que se busca es ya integrar y tener una sola empresa. La Ciudad de México, pues, es el Estado de México y es la ciudad. Yo creo que deben de tener hasta la misma población el Estado de México y la ciudad, o a lo mejor tiene más el Estado de México de lo que es la Ciudad de México, la gran Ciudad de México. Entonces, se tiene que buscar la integración y pues no son los límites territoriales los que deben de decidir sobre los servicios públicos, ni modo que nos divida una calle o una avenida, no.
esta es una gran ciudad que tiene que ver con el Estado de México y que tiene que ver con la Ciudad de México. Y hemos llegado a acuerdos, que esto es algo también a destacar, entre gobiernos que tenemos orígenes distintos en cuanto a nuestras organizaciones políticas, partidistas. Y este es un ejemplo de cómo sí se puede trabajar de manera coordinada, más allá de las banderías partidistas. Esto que estamos viendo es una cosa ejemplar, el que el gobierno de Alfredo del Mazo esté trabajando con la maestra Delfina, que va a desempeñar el cargo de gobernadora del Estado de México. Entonces, es muy importante. Y lo mismo la coordinación con el gobierno federal. A ver, Jorge, si puedes, o Alfredo. Gracias. En el caso de las obras de transporte que están haciendo en el Estado de México y que compartimos con la ciudad, yo diría primero, hay más de 3 millones de viajes diarios que se hacen entre el Estado de México y la Ciudad de México, es decir, pues es la zona metropolitana con más movilidad que hay en todo el país, ¿no? Se estiman cerca de 22 millones de habitantes en lo que es la zona metropolitana, el centro del país, y de ahí la importancia de hacer estas obras de conectividad, estas obras de transporte masivo, las obras de carreteras también que se están haciendo para disminuir los tiempos de traslado y también disminuir los costos de traslado. En todos los casos, en el Tren México-Toluca, en el trolebús, en el suburbano, en fin, en todos, lo que se busca es ahorrar tiempo y ahorrar costo para los usuarios. En el caso particular del trolebús, que es la obra que estamos llevando a cabo como Gobierno del Estado y que mencionamos hace un momento, la inversión estimada para llevar a cabo toda esta obra hoy en día está en 7.500 millones de pesos. Eso es lo que sería la obra civil. Aparte vendría la inversión que hay en los autobuses, en los medios de transporte, más la otra parte de la terminal de la Estación Santa Marta que está haciendo la Secretaría de Comunicaciones, pero el caso de la obra civil que está llevando a cabo el Gobierno del Estado son cerca de 7.500 millones de pesos. Es una inversión muy importante y con un beneficio alto en cuanto a la disminución de tiempos, ¿no? Como lo veíamos de prácticamente 2 horas a 44 o 33 minutos inclusive, ¿no? Segundo tema, ¿por qué la operación con la Ciudad de México? Lo que se busca aquí pues, es que haya una mejor intercomunicación entre los sistemas de transporte del centro, de la zona metropolitana. Esto es hacer más ágil y más pues, integrado lo que es el sistema metro, el trolebús, el cablebús, el mexibús, el mexicable, es decir, todos los transportes. Hoy en día ya el medio de pago que tenemos en algunos de los sistemas de transporte masivo en el Estado de México es compatible con los de la Ciudad de México y la idea es que acabemos haciendo una red integral en donde con un mismo medio de pago se puedan pues comunicar o subir todos los sistemas de transporte. Tercero, en cuanto al tema de las tarifas, todavía no está definido, el tema de las tarifas se está analizando, es una situación que tenemos que analizar con la Ciudad de México en virtud de que el sistema de transporte colectivo, la Ciudad de México es quien va a estar haciendo la operación, estamos todavía en el análisis de las tarifas, pero yo sí podría decir, como lo dice el señor presidente, que lo que se busca es que sea un costo menor para los usuarios. Muchas veces los usuarios para hacer estos recorridos tendrían que pues, utilizar 1, 2 o 3 transportes distintos para poder hacerlo con el costo de esos transportes. Aquí es uno solo y la idea es que cuando comparemos tanto el tiempo de traslado como el costo para hacerlo, pues sea menor el tiempo y menor el costo de traslado. Ese es el objetivo en todos los sistemas. Y en el caso del trolebús, cuando tengamos ya este análisis, con todo gusto podríamos comentar pues más o menos en qué rangos estarían las tarifas de transporte. Esto sería cuanto al tema del Estado.
¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Tenemos dos trenes de los que quisiera comentar. Está el México-Toluca. Ahí la inversión fue de 97,000 millones de pesos. Esto, como lo comentamos, es un tren de 58 kilómetros. Ahí lo que estamos viendo en las tarifas es que el traslado comparable en autobús puede llegar hasta más de 120 pesos, dependiendo obviamente de la distancia. Entonces, lo que queremos buscar es que la tarifa en este tren sea más barata, adicional a que sea más seguro y más eficiente y más amigable con el medio ambiente. La tarifa la vamos a publicar un poco más adelante, todavía estamos haciendo el análisis de costos y mantenimientos que va a requerir el tren durante los próximos años, y la tarifa pues va basada en costo y en distancia, y seguramente va a haber una tarifa diferenciada si el traslado es interurbano o si es un traslado más corto, ya sea dentro del Estado de México o la Ciudad de México. Para el tren suburbano, efectivamente existe el suburbano actual de Buenavista-Cuautitlán. Esa ya es una concesión existente que tiene Banobras y está asociado con Omnitren y con CAF. CAF una participación mucho más pequeña. Aquí lo que se decidió es aprovechar toda la infraestructura que se tenía ya dentro de ese concesionario. Se está juntando este ramal a esa concesión y se están aprovechando pues los centros de controles, algunos temas de talleres, se están aprovechando 10 trenes del tren de la Ciudad de México para que también se reduciera el costo, y la inversión total, ya incluyendo la obra que está haciendo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y también la Secretaría de Defensa Nacional, fue un total alrededor de 25,800 millones de pesos. Aquí van a ser 10 trenes. Ahora, para ver los costos de este proyecto, podemos ver el suburbano actual, que varían entre los tramos cortos en 10 pesos y los tramos largos en 23 pesos, ¿no? Vamos a hacer un análisis, obviamente, del trazo completo, va a haber un costo diferenciado, pero debería de estar en línea con estos costos que ya tiene el suburbano actual. También estas tarifas están siendo revisadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y se van a dar a conocer de igual manera antes de que entre en operación este tren. Ahora, este tren pues es muy importante porque estamos esperando que alrededor de 58,000 pasajeros se puedan estar trasladando cada día al aeropuerto, va a ser utilizados y tenemos que ser competitivos en precios, y vamos a buscar que en todo momento los costos de mantenimiento y los costos de reparaciones y de administración sean muy competitivos para darle una buena tarifa a todos los usuarios. Sobre este último tren el suburbano, ya existía la empresa, como tú lo mencionas, y se tienen las estaciones y la infraestructura de lechería a Buenavista. Entonces, lo que se está construyendo nuevo, incluso ya el tramo del aeropuerto lo dejaron concluido los ingenieros militares, son 8 kilómetros. Ya está terminado la entrada al aeropuerto, y se están haciendo 15 más de donde concluyó el trabajo de los ingenieros militares hacia Lechería, y ya se tiene pues todo el tren desde el aeropuerto a Buenavista, que se calcula un tiempo de traslado 39 minutos desde el centro de la Ciudad de México a el aeropuerto Felipe Ángeles, y desde luego los costos van a ser menores, y se están abriendo nuevas estaciones también en esta zona por la que pasa el tren. Estas obras las tenemos que terminar a más tardar en marzo
del año próximo, para que tengamos también tiempo de consolidar su operación. O sea, estamos pensando terminar en marzo el tren Toluca, Ciudad de México, aun cuando una primera etapa, un primer recorrido de 4 estaciones, lo vamos a inaugurar el día 14 de septiembre. Y se está trabajando en todo el tramo hasta Tacubaya, y se va avanzando. En marzo tiene que quedar terminado todo para iniciar ya periodos de prueba y que podamos a finales de septiembre, que concluye la administración, ya tener operando este sistema, probado, funcionando. Es lo mismo para el tren Felipe Ángeles Buenavista. Incluso ahí yo espero que esté antes de marzo, porque tiene menos complejidad constructiva. Ahí lo que aplica es el 7 por 24, es decir, 7 días, 24 horas de trabajo, o sea, más turnos para avanzar, pero lo mismo. ¿Sí? Y en el caso del trolebús, igual, en marzo debemos de estar inaugurando. El Tren Maya, hoy voy para allá. Aquí en total estamos hablando de 200 kilómetros. Claro, con una población de 22, 23 millones de habitantes. El Tren Maya son 1.554 kilómetros. Y lo vamos a inaugurar en diciembre para que también se vaya consolidando la operación, de modo que en septiembre que termine ya esté funcionando, operando. El transísmico igual, el tramo de Tapachula a Ixtepec, el de Salina Cruz a Coatzacoalcos, que ese tiene que estar terminado en septiembre de este año. Yo espero que ya empecemos a transitar con un tren de pasajeros de Salina Cruz a Coatzacoalcos en septiembre de este año, y la línea de Coatzacoalcos a Palenque a finales de año, a más tardar en marzo del año próximo. En el caso de Jalisco ya se terminó un tren, está en construcción otro que vamos también a alcanzar a inaugurar, la obra civil. No nos va a dar tiempo posiblemente de ver la operación, aunque se puede si se trabaja más, ¿no? En eso estamos, pero sí, sin duda, así como hablamos del rescate de Pemex y del rescate de la industria eléctrica, es el rescate que se está llevando a cabo de los ferrocarriles, de los trenes de pasajeros, en todas sus modalidades, que llevaban años, décadas, sin funcionar, porque se cancelaron los trenes de pasajeros y quedaron solamente en el país los trenes de carga. Entonces es una etapa nueva. También hacia adelante tienen que pensar los que nos van a
relevar en continuar, no descartar el tren a Querétaro, no descartar el tren a San Luis, no descartar el tren del norte, tanto a Tamaulipas, a los límites con la frontera norte, como el tren para Guadalajara, Sinaloa, Sonora, hasta Mexicali y Tijuana. Hay que volver a construir trenes. Eso también tiene que ver con la protección de la naturaleza, con evitar el cambio climático. Hay mucho menos contaminación, no se debieron abandonar los trenes. En Europa siguen funcionando los trenes, en Asia siguen funcionando trenes de pasajeros. Fue muy irresponsable, acabamos de cumplir. Bueno, este año, creo que en octubre de este año se cumplen 150 años de la inauguración del primer tren de pasajeros de la Ciudad de México a Veracruz, que lo empezó el presidente Juárez, fallece, y el que lo inaugura es el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. 150 años. Y a partir de entonces, a todos lados, o sea, en el Porfiriato, una gran fiesta. Bueno, cuando inauguraron este tren de la Ciudad de México a Veracruz, fue el presidente Lerdo, con todo el gabinete en el tren, el cuerpo diplomático. Fue todo un acontecimiento. Cuando llegó el tren a Guadalajara en la época de Porfirio Díaz, una fiesta en Guadalajara, en Jalisco. Luego, cuando se inaugura el tren del sureste, de los que me acuerdo por las crónicas, fiesta. El que hace la crónica es Salvador Novo, 1950. Los trenes. Tiene una gran tradición, está vinculado el ferrocarril a la historia de México. Siempre yo recuerdo que el finado Gili, historiador, decía que la revolución mexicana se había hecho a caballo y en tren y a caballo. Y sí, porque cuando la revolución estaba comunicado todo el país con trenes de pasajeros. Las fotos de Casasola y todas las fotos de la revolución son los trenes. La división del norte se manejaba con trenes que comandaba el revolucionario del pueblo, Francisco Villa, y todo eran los trenes. Y llegan los tecnócratas y en un abrir y cerrar de ojos acaban con los ferrocarriles de pasajeros, y por eso es muy importante lo que está pasando ahora. Muy bien, presidente. Como segundo tema, esta semana se llevó a cabo una audiencia más para Emilio Lozoya, que enfrenta los casos de Odebrecht y agronitrogenados. El acusado, sus abogados, en audiencia, al terminar la audiencia, hablaron de una extorsión porque el monto de reparación del daño pasó de 10 a 30 millones de dólares. Preguntarle, presidente, sobre este caso, ¿de dónde salió esta cifra?
de reparación del daño? ¿Por qué aumentó? ¿Qué opinión le merece que se hable de una extorsión? Bueno, es normal, ¿no?, que esto suceda. Yo pienso que Pemex y la Fiscalía están actuando bien y que considero justa la cantidad de reparación del daño, porque no es una extorsión. Es que si se revisa el daño causado al erario público, fue mucho. Claro, no intervino nada más el señor Lozoya, intervinieron otros, pero pues él mismo declaró de cómo se manejó la relación con la empresa de Odebrecht, del dinero que aportaron, cómo se manejó dinero para comprar votos y aprobar la llamada reforma energética, de cómo se le entregó dinero a legisladores del PAN. Y recursos del erario, de la hacienda pública. Entonces, si tiene que aportar estos 30 millones de dólares, que ahora son en pesos, que será como 1,000, como está el peso ahora tan fuerte. ¿Mande? ¿Cuánto? 510,000, 540,000 15 millones, ¿sí? millones de pesos. Sí, y pues yo veo bien eso, porque también la autoridad, ¿cómo queda si la reparación del daño son 10 millones como ellos proponen? Se estaría hablando de 170 millones, ¿no? Pues yo lo que pienso es que debe de haber justicia, reparación del daño, ¿sí?, en la medida de que lo establece la ley, y esto también significa, pienso, que la reparación del daño lo que permite es seguir el proceso en libertad. O sea, no concluye el proceso. Si él tiene elementos para sostener de que es inocente, pues hasta que haya una sentencia definitiva, pero sí tiene que haber reparación del daño, porque antes era una cosa vergonzosa, saqueaban y no solo no reparaban el daño, sino les devolvían recursos.
tengo en la memoria o se me viene a la cabeza el caso de Raúl Salinas. Se demostró, bueno, hay hasta una declaración del finado Miguel de la Madrid acerca de cómo obtuvieron recursos de la partida secreta, que nada más por respeto al expresidente finado, no voy a hablar más de eso, porque es un asunto muy vergonzoso, porque al final él se retractó, pero en unas circunstancias lamentables. Pero bueno, no solo es eso, el gobierno de Estados Unidos creó el Congreso, una comisión, el Senado, y se demostró que hubo una salida de capital que sacó Raúl Salinas $100 millones en aquel entonces. Fue un escándalo. Bueno, causó hasta la destitución, renuncia, esto para los jóvenes, porque está difícil que lo escuchen en los medios de manipulación, con honrosas excepciones. Renunció el director, el gerente del banco de Estados Unidos, un banco, no sé si te acuerdas. ¿Mande? No, un banco famosísimo. No, de Estados Unidos. ¿Eh? No. No. Bueno, ya nos vamos a acordar. Pero es un de los bancos más importantes. Tuvo que renunciar el gerente por permitir, porque utilizaron nombres falsos para sacar el dinero y no cumplir con las normas. ¿Qué sucede después de todo eso? En complicidad con el Poder Judicial, le devuelven todo el dinero a Raúl Salinas. Eso es para los jóvenes, ¿no? Ojalá y alguien escriba sobre esto. Hay tantos temas pendientes, archivados, enlatados. Temas prohibidos, vedados. Pero bueno, ni modo que nosotros vamos a hacer lo mismo si llegamos para limpiar de corrupción. Y esta cifra de $30 millones la estimó Pemex, la estimó la Secretaría de Hacienda, la estimó la Fiscalía. Pues yo creo que en conjunto, porque pues tiene que ver con Hacienda, tiene que ver con Pemex. Ya se han recuperado recursos. En el caso, por ejemplo, de Pemex, hubo una empresa que declaró en Estados Unidos que había entregado sobornos a funcionarios de Pemex, y allá en Estados Unidos entregó recursos, o sea, devolvió dinero, y querían arreglarse con Pemex y se les dijo sí, nada más que primero tienes que decir quiénes son los funcionarios que recibieron los sobornos.
y no querían, nada más querían dar el dinero, la reparación, y tuvieron que dar a conocer los nombres y se procedió y también se devolvió el dinero. ¿Sabe los nombres? Sí, la empresa es Vitol, en efecto, pero los nombres de los funcionarios los debe de tener Pemex y la Fiscalía. Por último, presidente, esta semana también se inauguró una nueva sección en esta conferencia matutina, la sección No lo digo yo. Nos hablaba ya de que algunos no lo vieron muy bien, otros sí lo vieron bien, pero entre las personas que no lo vieron bien, hablan de que una sección en la que ellos mismos hablan, ellos mismos se exponen, se desnudan de cierta manera, y que es una crítica, una reflexión a sus palabras, a su pensamiento, ellos lo están viendo como una amenaza. ¿Cómo puede verse, cómo puede entenderse que una sección que es para la reflexión, para el análisis, pueda entenderse o ellos lo entiendan como una amenaza? Es interesante lo que preguntas. La sección No lo digo yo tiene como propósito el dar a conocer lo que se oculta en los medios convencionales. Hay muchas cosas que la radio, la televisión, los periódicos no difunden porque no les conviene. Entonces, si se pone aquí, se entera la gente, entre otras cosas. No hace falta que nosotros hagamos la crítica o que se haga un editorial, nada más con informar. Con eso, porque hay un silencio cómplice en la mayoría de los medios de manipulación, que no de información, con honrosas excepciones. Entonces, es importante, ¿no?, que todo eso se dé a conocer, porque si nada más voy a estar yo haciendo denuncias y advirtiéndole a la gente de que quieren regresar por sus fueros los corruptos, pues me castigan. Entonces, ¿para qué exponernos? No lo digo yo, si lo dicen ellos mismos. Imagínense la revelación de lo que dijo Fox. Ponlo de nuevo. O sea, no me voy a cansar de ponerlo, porque no lo digo yo, lo dice Fox. ¿Quién? Sí, pero ahí sí, lo que diga mi dedito. Pero lo que demuestra es lo que tienen guardado, su hipocresía. Pero esto es lo que piensan. Me canso ganso de que así piensan todos estos conservadores corruptos. ¿Mande?
están muy nerviosos, desesperados. Es que era mucha el hambre, la sed de dinero. No tienen llenadera. Son muy corruptos. Ese es el fondo de todo. Se sentían los dueños en el país. Es una élite de traficantes de influencia que se dedicaban a saquear al país. Es increíble, 10, 15 empresas que me las encuentro en todas las obras, desde las que construyen aeropuertos hasta los que construyen hospitales, reclusorios, los mismos. Y el tráfico de influencia, pero en alta, manejado por servidores públicos, y que de la noche a la mañana se hacen inmensamente ricos. Si no es para eso el servicio público, el que quiera hacer dinero lo puede hacer, pero se tiene que dedicar a la iniciativa privada. Los únicos negocios que deben de interesar a los servidores públicos son los negocios públicos. No que, bueno, ya no puedo hablar, pero ya ustedes se dan cuenta, ¿no? Miren esto. Ojalá y Xóchitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl. Esto es la esencia. A ver si un adulto mayor que ha trabajado toda su vida no merece una recompensa, no merece vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. ¿Sabes qué es lo peor? De que van a la iglesia los domingos y se olvidan de la vida, de la obra de Jesús. ¿Qué no Jesús estuvo a favor de los pobres? ¿Qué no es amor? ¿Dónde está el principio del amor al prójimo? ¿Dónde queda? ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Quiénes lo martirizaron? Los poderosos de su época, que lo espiaban, lo perseguían, lo llamaban alborotador del pueblo y lo crucificaron. Esa es la esencia de la doctrina cristiana. Y eso no lo practican. Mucha hipocresía, mucha. Entonces, también piensan de que nadie se da cuenta, porque es una especie de enajenación. Empiezan a relacionarse entre ellos y actúan pues así, de manera clasista, racista, y son muy corruptos, muy corruptos. Su verdadero Dios
es el dinero. Entonces, por eso es esto. Porque esto, antes de que se diera a conocer aquí, eran muy pocos los que lo sabían. Porque esto, ni modo que lo sacó Ciro y lo puso así. Y luego Joaquín López Dóriga, y luego Pepe Cárdenas, o Loret de Mola, o Jorge Ramos. No, o lo van a leer así en el Reforma, si es el boletín de ellos, el boletín del conservadurismo. Entonces, pero además, el doble discurso, la doble moral. Ese señor grabó unos mensajes para el PAN diciendo que él había creado el programa de la pensión a los adultos mayores. Está pasando, yo creo, todavía. Y al mismo tiempo diciendo esto, que va a desaparecer los programas sociales. O sea, por un lado dice, yo creé, lo cual es una rotunda mentira, los programas de apoyo a los adultos mayores. Me tocó enfrentarlo. Él decía exactamente lo mismo en ese entonces. Está en los medios de que él decía lo que hay que hacer es ponerlos a trabajar. Me acuerdo perfectamente, como si no hubiesen trabajado toda la vida los adultos mayores. Pero fíjense cómo al mismo tiempo que dice una cosa, está sosteniendo otra, lo que le sale del alma. Eso es característico del conservadurismo, esa hipocresía, ese doble discurso, esa doble moral. Entonces, por eso es esta sección. Va a seguir, y no solo dando a conocer esto, sino otras cosas. ¿Por qué no la de hoy? Que les va a gustar mucho también a los conservadores. No, eso no me lo pongo ahorita. No, eso lo guarda. Okay. Se van a enojar demasiado. ¿Mande? Sí, no, ya Sí. No, pues ya es como la Santa Inquisición. Ya es el Instituto de la Censura, el INE y el Tribunal y la Suprema Corte del Derecho, que no de la Justicia. Manuel López Obrador es el tercer personaje más popular entre las personalidades que transmiten en vivo. Vengan para la que plataforma Stream Charters dio a conocer el pasado 20 de julio el ranking de los streamers hispanos más populares del segundo trimestre de 2023. Con 13.74 millones de horas vistas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en la tercera posición entre las personas que transmiten en vivo por internet en toda Hispanoamérica, solo por debajo de DJ Mario e Ibai, quienes se dedican a la industria del entretenimiento y los videojuegos.
Es así como el mandatario federal pasó del 6º al 3er lugar en solo 3 meses. Destaca este reporte otro dato. López Obrador es visto en vivo en promedio por 132,000 personas, lo que lo coloca en el 6º lugar por tener más visitantes que lo ven en directo cada día. El presidente López Obrador es el único del top 10 del Stream Charts que no se dedica a la transmisión de contenido relacionado a los videojuegos o el entretenimiento y que transmite a través de YouTube. Los demás streamers de la lista lo hacen desde Twitch. Stream Charters describió en su portal de internet que el canal del presidente de México es más activo que algunos otros personajes dedicados a esta labor, ya que transmite en vivo en YouTube para mantener a la población informada cotidianamente sobre los acontecimientos del país y las posturas de su gobierno. Pues así vamos. Y también ayer salió una encuesta de las que hacen cada semana una empresa estadounidense de los presidentes, primeros ministros del mundo, y estamos bien. También para informar a la gente, porque esta encuesta pues refleja cómo estamos en el concierto de las naciones, cómo nos califican. Y es una encuesta telefónica que nos castiga, porque si fuese en domicilios estamos mucho más arriba, pero no le hace, siendo telefónica, traemos 62% de aceptación contra 34% en contra, o sea, como 28 puntos arriba. Nada más para tener una idea, cuando ganamos obtuvimos 53%, 52% de los votos, como 31 millones. Si ahora esto se tradujera en votos, que no es así, eso solamente, esas cuentas solamente las empresas encuestadoras que hacen trabajos a modo, que cucharean, ¿no? Podrían hacerlo, pero si hablamos de 62% y si tenemos 85 millones de ciudadanos, quiere decir que traeríamos como 50 millones de apoyos. Y en la elección obtuvimos 31 millones. O sea, vamos bien, vamos muy bien. Bien y de buenas. ¿Por qué no lees quiénes están en la encuesta? Porque ahí hay también gobernantes que sí son ídolos de los conservadores de México, que no les va muy bien, que digamos. Muy bien. Pues esta es como ya se explicó, la Morning Consult es la empresa que hace esta encuesta cada semana, y en esta semana el top continúa siendo Narendra Modi, el primer ministro de la India, con 78% de aprobación y un 17% de rechazo. Alain Berset de Suiza, que es quien ha venido subiendo en las preferencias o en la aprobación de los ciudadanos, tiene un 62% favorable y un 30% de rechazo. Con el mismo porcentaje, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tiene el 62%, lo mantuvo, la semana pasada también tenía este porcentaje, y bueno, tiene un 34% de desaprobación y está en tercer lugar. Y luego Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, tiene el 55% de aprobación y un 38% de desaprobación. Asimismo, Anthony Albanese, el mandatario australiano,
tiene un 53% de aprobación y un 35% de desaprobación. Estos son los primeros 5 mandatarios que tienen, digamos, más arriba del 50% de aprobación de sus ciudadanos. Por abajo del 50% está la mandataria de Italia, Giorgia Meloni, con el 49% de aprobación, Pedro Sánchez de España, con el 42% de aprobación y el 53% de desaprobación. Joe Biden, de Estados Unidos, tiene un 40% de aprobación de los ciudadanos estadounidenses frente al 53% de rechazo. Le sigue Alexander De Croo, de Bélgica, con 39% de aprobación y un 45% de rechazo. Leo Varadkar, de Irlanda, tiene un 37% de aprobación y un 54% de rechazo. Justin Trudeau, de Canadá, pues tiene el 36% de aprobación de los ciudadanos y un 55% de rechazo. Y bueno, pues el mandatario de Suecia, Ulf Kristersson, tiene el 35% a favor de los ciudadanos y un 53% de rechazo. Rishi Sunak, de Reino Unido o Inglaterra, tiene el 30% de aprobación y un 58% de rechazo. Y cerraría con Olaf Scholz, de Alemania, que tiene un 29% de aprobación frente a un 65% de desaprobación. Y pues el resto, Holanda, Polonia, Austria, Japón, Noruega, Francia, Sudáfrica y la República Checa, pues tienen por abajo del 29% de aprobación. Gracias. Vamos bien, eso es nada más para la gente, y hay que seguir adelante, hay que seguir transformando a México. El tema de... quedamos que para el martes el Gabinete de Seguridad va a estar aquí. Rosa Isela ya tiene el informe, hoy en la mañana lo presentaron y el martes se va a dar a conocer. Ese programa ya tienen en qué moverse. Sí. Ya legal. Sí, sí, y es algo importante porque hay mucha gente que no tiene para comprar un carro nuevo y esto les ayuda y necesitan en las ciudades tener o buen servicio público o sus carros, sus camionetas para llevar a sus hijos a la escuela, para ir ellos al trabajo. En el caso del campo se usan muchas camionetas para los campesinos, productores. Entonces sí ayuda y al mismo tiempo logramos que haya un registro confiable, porque si no están regularizados los carros, se cometen crímenes, cometen delitos y no se sabe de quiénes son los vehículos, ¿no? Además, con lo que aporta la gente, la cooperación, se tiene presupuesto para mejorar las calles, porque siguen siendo los baches la principal preocupación de la gente que vive en las ciudades en el país. Cuando se pregunta, acaba de salir la encuesta del INEGI, la nueva, y aun cuando se está trabajando en eso, sigue estando en la percepción de la gente que el problema de su ciudad son los baches, en primer lugar. Sí, sí, es muy buena la presidenta municipal de Rosarito. Además, viene del movimiento desde que era niña. Y un saludo a ella. Muy bien. ¿Cómo ven si nos vamos a desayunar?
vamos a desayunar. Es que vamos a salir a la supervisión del Tren Maya. A la IFA, aprovechando que está el secretario de Transporte, hay un viaducto que va del Benito Juárez a la IFA, lo rodea. A ver, ¿no será que es el que inauguramos, el de Catepec, el del Puente de Fierro? ¿Ya sale del Benito Juárez a la IFA? No, es, a ver, yo creo que es el que inauguramos fue el de Catepec al... Sí, el que inauguramos fue un viaducto que sale de Catepec, ahí donde empieza la avenida Vía Morelos, enfrente de la Casa Morelos, y va sobre el Gran Canal, son 14 kilómetros, y llegan al aeropuerto Felipe Ángeles. Entre los dos aeropuertos, bueno, ahorita sí existe una conexión, pero no es una conexión dedicada. Muy bien. Bueno, nos vamos y nos vemos el lunes. Lo mismo, Palenque, Espujil, que es la cabecera municipal de Calakmul, Chetumal, sí, Carrillo Puerto, pero vamos a Tulum y luego Cancún, Mérida, sobrevolamos desde Mérida, Campeche, Escárcega, y luego atravesamos la laguna de Términos, que es la laguna costera más grande de México, de los piratas de antes, y llegamos a Ciudad del Carmen, y de ahí de regreso, el domingo, por la tarde. ¿Algunas previsiones del tren ya armado? No, vamos, es que son 7 tramos. O sea, evaluamos en Palenque el tramo 1 y lo sobrevolamos, que va de Palenque a Escárcega. Luego, ese mismo día, hoy, sobrevolamos el tramo 7, que es de Escárcega a Chetumal. Mañana el 6 y el 5, no, 6, 5 y 4, que es Chetumal, Tulum, Cancún. Ese tramo 5 es más complejo porque es un viaducto de más de 80 kilómetros. Vamos arriba para no dañar cenotes, ríos subterráneos y que la fauna tenga libre andar, que pueda moverse. También los 2 tramos que van más atrasados porque acaban de iniciarse, bueno, relativamente hace poco, fueron los últimos, es el 7 y el 6, que están a cargo de los ingenieros militares, pero ahí estamos día y noche, ahí 7 por 24, es ejemplar lo que hacen los ingenieros militares.
y ya se liberó todo el tramo, bueno, los 1.554 kilómetros. No tenemos amparos pendientes. La gente se ha portado más que bien. Y en Cancún, ahí evaluamos el tramo 4, pero también 3 obras que tenemos importantes en Cancún. 2 puentes, ¿no? Hay un puente de 8 kilómetros para resolver el problema vial de la punta en Cancún, de la costera, porque ya era intransitable. Entonces, haciendo este puente por la laguna de 8 kilómetros, más el Boulevard Colosio, que se pavimentó con concreto, ya se terminó, falta nada más la instalación eléctrica, y un viaducto, un distribuidor del aeropuerto, también se hace la evaluación, y de ahí sobrevolamos a Mérida, todo el tramo 3, todo el tramo 4 y parte del tramo 3. Mañana descansamos en Mérida y el domingo, muy temprano, evaluamos en Mérida el tramo 2 y 3, o 3 y 2. Y vamos muy bien. El propósito es que el informe de gobierno del día 1 de septiembre lo vamos a dar en Campeche. Allá voy a informar. En Campeche, en la mañana, es un viernes, y ya la supervisión que corresponde para ese fin de semana la vamos a hacer en tren, en una parte. Nos vamos a subir al tren ya en Campeche a Mérida. Ahí les invitamos. Descansamos en Mérida porque va a haber una reunión de gobernadores en Mérida, CONAGO. Y al día siguiente, sábado, volvemos a tomar el tren en Mérida, bajamos en Chichén Itzá, se va a abrir una nueva zona conocida como Chichén Itzá Viejo, y vamos a tener un encuentro con arqueólogos del país, sobre todo los jóvenes arqueólogos que están trabajando, son como 300 en todo lo que es el trabajo de conservación de las zonas arqueológicas de la nación maya. Nos volvemos a subir ahí en Chichén al tren y bajamos en Cancún, y ahí tenemos también actividad, eso el sábado, y hasta ahí, porque el día siguiente nosotros hacemos la supervisión hasta Chetumal, pero ya no, todavía no va a estar terminado. En septiembre el tramo de Cancún a Chetumal lleva más tiempo. Estrenar un tramo de... No. Es supervisión. No, porque luego dicen, ya vino a inaugurar algo que todavía no funciona. Ya ven, lo de la refinería. De que
pues todas las refinerías llevan periodos de prueba. Cuando se inauguró la última refinería que se construyó, que fue la de Salina Cruz, creo que 1980, empezó a producir un año después, porque, bueno, aquí están los ingenieros, en el caso de los ferrocarriles, de los trenes, el tren de Toluca que vamos a inaugurar, la primera etapa, en septiembre lo están probando desde ahora, lo están probando a toda la velocidad, que es 160 kilómetros por hora. Ah, ya lo condujo el gobernador, probándolo. Entonces, es lo que está sucediendo en el caso de la refinería de Dos Bocas. Ya se cargó, lleva tiempo, es un tren primero, también así se le llama, de producción, y luego entra el otro, pero ya ese año va a estar. Entonces, pues lleva tiempo. Es récord, En ningún lugar del mundo se hace una refinería en 4 años y medio y con ese costo y de esas dimensiones. Y récord también, en ningún lugar del mundo se está construyendo una obra pública como el Tren Maya. Y en ningún lugar del mundo se construye un ferrocarril de 1.555 kilómetros en 4 años y medio, en 5 años, y también con los costos que se está construyendo esa obra. No hay en ningún lugar del mundo una obra que esté ocupando tanta fuerza de trabajo. Pero esto lo tengo que decir yo, hasta parece que presumo mucho, ¿no? Que tiro aceite, sí. Lo tengo que decir porque ni modo que lo vayan a decir las cadenas de radio, de televisión, los periódicos, que las redes sociales, sí, ahí se habla más, aun cuando hay mucho bots también, mucha manipulación y muchos bots. Pero la ventaja de las redes es que quien tiene un teléfono puede interactuar. Y el problema en una televisora es que hay una estructura de control y de manipulación, desde los dueños que tienen intereses, los directivos, los que trabajan como reporteros, los comentaristas, analistas, expertos, las estrellas, y se salvan los camarógrafos, fotógrafos y los trabajadores. Eso sí, mi respeto para los trabajadores, porque no es con ellos, pues, las diferencias, es con los machuchones, los de arriba, ¿no? Que son los que... Entonces, esa estructura es impenetrable. Ya parece, ¿no?, que un periodista va a tener la libertad, un enviada, para
decir cosas. Puede ser incluso que sí se atrevan a hacer un periodismo independiente, profesional, objetivo, pero al llegar la nota al periódico o a la radio o a la televisión, ahí está el departamento de corte y confección. Es más, hay casos en donde no solo le cortan, le agregan utilizando el mismo nombre del periodista. Y ni modo, se tiene que aguantar. Sí, porque además pues se necesita el trabajo. Entonces entendemos todo eso. En cambio en las redes es distinto, porque ahí yo subo lo que siento, lo que me dicta mi conciencia, y si lo ven 5 ya, 10, pero ya me expresé, aunque me echen un montón con los bots, sí, pero ya hablé. Y antes no había esa posibilidad, no existía. Claro, la limitante que tiene lo de las redes es el alcance. No todos cuentan con internet, porque miren lo injusto que es el mundo, o los gobiernos del mundo, o los poderosos del mundo. La tecnología más avanzada se usa para lo bélico. Y no hay tecnología para la comunicación de las personas, que es fundamental para el conocimiento, para la educación, para la salud. Porque sí pueden tener un satélite para sonorizarnos y saber dónde estamos, con quién hablamos, para estar espiando, o satélites para resolver dónde tirar una bomba con precisión. Eso está de lo más avanzado. Pero si queremos hablar por teléfono de un lugar a otro, no hay posibilidad de comunicarnos. Y aunque parezca increíble, no hay tecnología para eso, o tecnología disponible para la comunicación entre los seres humanos. Y no es nada más en los países pobres, en Estados Unidos, en Japón, en Europa, no está resuelto eso. Estoy hablando de la telefonía celular. Si nos metemos al internet, menos. Esa es la limitante que tiene la comunicación por las redes, pero poco a poco tiene que ir creciendo. Por eso también no estemos pensando que estamos comunicándonos con mucha gente cuando utilizamos el internet. No, ni siquiera con la televisión abierta se llega a todos. Siempre hay una franja de población que no tiene acceso a la información,
porque no tiene medios para informarse. No se cumple a cabalidad el derecho a la información. Tenemos que seguir avanzando en eso. Nos vemos, que la pasen bien.